Perfecto. Pues bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión nos toca el tema de registro de operación en la compra y venta de mercancías. Este tema es muy importante porque es como parte medular para el tema de la determinación del costo de ventas y con ello pues se pueda determinar lo que es la utilidad o pérdida bruta. Recordemos que el estado de resultados, una de las primeras partes que lo componen pues es precisamente ventas o en este caso ingresos, como querramos denominarlo, sería ventas menos costo de ventas o costo de lo vendido igual a utilidad bruta o pérdida bruta, en caso de que este último concepto sea superior a las ventas. Entonces, como les digo, es un tema muy importante debido a que a partir de esto es cómo se determina lo que son el costo de ventas o costo de lo vendido. Por ahí en una de las clases pasadas, cuando comentábamos acerca de la venta, ¿sí? Cuando en el tema de que un cliente nos devolvía mercancía, una de ustedes me hizo el comentario que cuando regresaba mercancía por parte del cliente, pues aumentaba en nuestro almacén. Y como les dije, efectivamente es un punto muy importante y qué bueno que hicieron la observación porque hicieron notar que la mercancía o la cuenta de mercancías también tiene un movimiento a la hora de llevar a cabo lo que es el ejercicio pues, de compra y venta. Cuando compramos, pues obviamente aumenta y cuando vendemos disminuye. Y esa parte que está disminuyendo, pues precisamente es lo que se denomina costo de lo vendido. ¿Por qué es importante determinar o llevar a cabo el registro de operaciones? Pues, como les decía al principio, porque impacta de manera directa en la forma en la que vamos a determinar la utilidad o la pérdida. Y en mayor o menor medida que le pongamos atención a este rubro muy específico, pues vamos a tener una mayor exactitud respecto a este punto y con ello pues vamos a tener una mayor certeza respecto a las cantidades que estemos mostrando en los estados financieros. Tomando en cuenta lo siguiente, lo anterior, vamos a tener ciertas limitantes y estas limitantes van a tener que ver con 4 puntos en específico. El primero de ellos pues, va a ser pues, la capacidad del negocio para hacerle frente a este control que querramos llevar. Es decir, en la medida que el negocio sea pues, más grande, pues vamos a tener que requerir o mayor personal o mejor tecnología para poderle hacer frente a este tipo de actividades. Entonces, ya va a depender del negocio que quiere invertir o no en este tipo de aspectos, lo cual es importante. Recordemos que, como lo hemos dicho ya anteriormente, impacta de manera significativa en el resultado. ¿Qué tan exacto lo quieres? Pues bueno, ya va a depender de ti, de qué tanto personal quieras tener en ese aspecto o bien qué software o qué tecnología quieres implementar para poder llevar ese control en específico. Muy hilado con el punto anterior, pues el volumen de operaciones, ¿no? A mayor volumen o a mayor número de operaciones que tengamos, pues obviamente este va a estar relacionado con el tamaño de la empresa y entre mayor sea, pues más complejo se vuelve el tener su control. El siguiente es el tema de la claridad en los registros. Bueno, pues esto ya va a depender también de qué tanta, y bueno, va hilado con el cuarto, que qué tanta información y qué tan clara quieres que esta se refleje dentro de tus reportes. El siguiente tema después de este, pues es relacionado con lo que es el de control de inventarios. Sí, ahí vamos a ver, vamos a hacer uso de tarjetas de almacén y demás para poder llevar a cabo el registro de las entradas y salidas de mercancía. Entonces, dependiendo, lo repito, dependiendo de qué tanta información querramos contener en este tipo de documentación o papeles de trabajo, pues va a ser como se va a volver una limitante o no para pues, para el desarrollo de nuestra actividad. Llegando a este punto, pues debemos identificar que existen 3 principales procedimientos. El primero de ellos es el global o de mercancías generales. El segundo es analítico o pormenorizado. Y el último es inventarios perpetuos. Desde ya les puedo ir comentando que el que vamos a utilizar de ahora en adelante es el de inventarios perpetuos. Sin embargo, pues por parte del programa que tenemos que ver y para que detecten ustedes cuál es
cuál ha sido la evolución de esta necesidad, pues vamos a ir viéndolos en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, de inventarios perpetuos, pues lo vamos a ver como último punto, y a partir de que quede definido ya en clases cómo es que es este procedimiento, pues va a ser el que vamos a ir identificando o vamos a ir aplicando en el ejercicio de los registros contables que vayamos viendo más adelante. Antes de empezar a ver cualquiera de los tres, es importante que identifiquemos qué operaciones están relacionadas con la compra y venta de mercancías. De entrada, el primer punto, pues es el más obvio, la compra de mercancías, pues es directamente, está directamente relacionado con el tema de la compra de mercancías. Gastos sobre compras, devoluciones sobre compras, descuentos o rebajas sobre compras, pues están relacionadas con el primero. Lo mismo aplica en el caso de ventas. Devoluciones sobre ventas y descuentos o rebajas sobre ventas, pues también tienen que ver con este tipo de operaciones que están relacionadas con este tipo de registros. ¿Qué nos hace falta simplemente identificar? Pues adicional a los conceptos, o más dicho, adicional a las operaciones que hemos mencionado, pues también es importante tener en cuenta que vamos a observar lo que es el inventario inicial y el inventario final, que si bien es cierto no son operaciones como tal, sí son conceptos o sí son rubros que necesitaremos eventualmente, y dependiendo del procedimiento a utilizar, pues lo vamos a ir requiriendo a lo que es nuestro departamento de pues, inventarios, almacén o de mercancías. Entonces, estos son puntos muy importantes, todos ellos, o son operaciones que vamos a necesitar forzosamente para ir avanzando en nuestros registros y en la determinación, pues al final de cuentas, de lo que es la utilidad o pérdida bruta. El primero de ellos es, como les comentaba, el global o de mercancías generales. Este procedimiento consiste en registrar las diferentes operaciones, es decir, todas las que acabamos de ver, en una sola cuenta, y a la cual pues se abre una cuenta, ¿sí?, que vamos a denominar mercancías generales. En las clases pasadas yo les mencionaba que dentro del catálogo que estábamos ya teniendo como referencia, a través del cual vamos a guiarnos para registrar las operaciones, o teníamos almacén, inventario o mercancías. Cualquiera de esas tres, yo les decía que tienen un nombre muy análogo, es decir, podemos utilizarlo indistinto de la forma en la que ustedes quieran elegir cualquiera de las tres conceptos. Al final de cuentas nos representan lo mismo. Sin embargo, si vamos a considerar este procedimiento, pues vamos a tener que denominarlo así como dice, tal cual, o como nos lo indica la presentación. Se denomina mercancías generales. Y como dice en un principio, en esa misma cuenta se registran todas las operaciones que acabamos de mencionar, ¿sí? Esto más adelante van a ver que se vuelve un caos y se vuelve un poco innecesario llevarlo de esta manera. Por lo tanto, es que se fue evolucionando el registro. Pero vamos a observarlo para ver cómo es que en un momento pues les iba a las personas que a esto se dedicaban. Entonces, abrimos una cuenta, esta cuenta de mayor, ya vamos a recordar las cuentas que teníamos, el registro, los cargos, los abonos que veníamos manejando. Observamos que todas las cuentas pues tenían cargos y tenían abonos dependiendo su naturaleza. Vamos a observar que esta cuenta tiene o naturaleza de activo o naturaleza de resultados, dependiendo el valor que al final encontremos dentro de la cuenta. Es decir, al final del registro de las operaciones se hace un pequeño ajuste y dependiendo su naturaleza es que vamos a ver cómo vamos a determinar un resultado o no. Y esto pues se vuelve un poco engorroso, complicado y hasta cierto punto poco práctico, de tal forma que pues se evolucionó a tener un siguiente procedimiento. Entonces, ¿de qué vamos a cargar esta cuenta? Pues inicialmente vamos a cargarlo del valor del inventario inicial, y entre paréntesis les fui seleccionando o poniendo a precio de costo o a precio de venta, si es que de eso se trata. ¿De qué más cargamos? O bueno, ¿cuáles son los puntos por los cuales cargamos esta cuenta? Pues del valor de las compras, ¿sí?, a precio de adquisición,
del valor de los gastos de compra, de las devoluciones que nos hagan de sobreventas a precio de venta. Y si se fijan, aquí es donde tenemos una primera o un primer inconveniente, porque estamos mezclando en una sola cuenta distintos valores. Por un lado, mezclamos lo que es a precio de costo y a precio de venta. Y desde ahí ya tenemos una cierta situación que nos puede llegar a complicar más adelante. Y lo mismo, así como el tema de las devoluciones sobre venta, pues también el tema de las rebajas sobre ventas, ahí se me pasó, pero también es a precio de venta. Ahora, ¿de qué abonamos esta cuenta? Pues del valor de las ventas a precio de venta, del valor de las devoluciones sobre compra a precio de adquisición o precio de compra, y por último, del valor de las rebajas o descuentos de compras. ¿De acuerdo? Entonces, estos, si se fijan, aquí mezclamos. Inicialmente teníamos la cuenta de inventarios, almacén o mercancías, e íbamos indicando específicamente qué rubros eran los que se cargaban o se abonaban. Y si recordamos, o si más o menos tenemos idea de lo que mencionábamos en aquella ocasión, decíamos que pues nada más tenía que ver con las cantidades que están relacionadas directamente con la adquisición de mercancías o, bueno, entrada y salida de mercancías. Es decir, incluso les mencionaba que la NIF C3, si mal no recuerdo, C4, que es el tema de inventarios, nos dice que además del valor de la mercancía, tenemos que incluir lo que es todos los gastos relacionados con la adquisición o la colocación de la mercancía en nuestro local. Es decir, los gastos sobre compra, la misma NIF ya nos establece que debemos incluirlos dentro de este rubro. Por lo tanto, pues más o menos se va dando una idea muy similar con lo que ya conocíamos. La diferencia aquí es que, y les vuelvo a insistir, aquí al ser mercancías generales, mezclamos todos los demás conceptos: ventas, rebajas, ya sea, bueno, descuentos, rebajas, devoluciones, ya sea de ventas o de compras. Entonces todo lo metemos ahí y por lo tanto vamos a percatarnos o vamos a darnos una idea al final de cuentas que esta cuenta de mercancías generales pues es heterogénea. ¿Sí? Ahí mezclamos todos, ahí si queremos sacar un saldo, el saldo va a ser, pues va a ser, de hecho sería homogéneo, es decir, no nos va a significar nada, ¿sí? Y a menos de que vayamos identificando cada uno de los rubros, ¿sí? Entonces se registran conceptos a precio de costo y a precio de venta. Y por lo tanto su significado no representa pues nada en realidad, ¿no? En sí no tiene un valor como tal este tipo de saldos o este tipo de cuentas, porque va a tener movimientos de activo, ¿sí? La adquisición de mercancías, la devolución de mercancías, y pues también va a representar un resultado o una pérdida en caso de que pues más adelante así lo determinemos a través de un ajuste. Entonces, por lo tanto, se dice que esta cuenta de mercancías, su saldo es mixto, ya que puede representar una cuenta de activo o una cuenta de resultados. Entonces, ahí vamos ya viendo una de las primeras desventajas de utilizar este método, pero es importante, como les decía al principio, conocerlo para a partir de ahí ver cómo es que se empieza a manejar los distintos métodos o procedimientos. Esta cuenta nos implica que al final tengamos que separarlo, es decir, ¿de qué sirve que hagamos este tipo de registros en una sola para ahorrarnos? Si ustedes quieren abrir más cuentas o abrir una cuenta por cada uno de los conceptos, al final del registro o al final del periodo necesitamos separarlos. ¿Para qué? Para ver qué cuentas representan los movimientos de activo y qué cuentas representan los movimientos de resultados. Y de esta manera, pues determinar, en este caso, ya sea la utilidad o pérdida bruta. La separación de dichos movimientos se hace por medio de un ajuste contable, que es el que vamos a ver más adelante. Ya analizando directamente cada uno de los movimientos, tenemos la primera partida que vamos a identificar dentro de esta cuenta es el denominado inventario inicial. Como sabrán, desde el
semestre pasado, cuando estábamos viendo la naturaleza de las cuentas, decíamos que las cuentas de activo inician cargando y las cuentas de pasivo inician con un abono. Bueno, pues en este caso, inventario inicial se carga porque representa precisamente eso, una cuenta de activo. Y toda cuenta de activo pues se inicia por un cargo. El siguiente rubro, que es compras, se carga porque al comprar mercancía ahora aumenta nuestro activo y otra vez, recordemos la teoría contable, todo aumento de activo pues también se carga. Siguiente concepto, que es gasto sobre compra, sucede lo mismo. El gasto sobre compra, aquí podemos ver desde dos ópticas, ¿no? La primera es la que dice tal cual y la cual vamos a manejar, que es se carga porque los gastos disminuyen el capital y recordemos que toda disminución de capital se carga porque las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. O también podemos verlo si es una cantidad significativa, los gastos sobre compra se van a cargar porque aumentan el valor de nuestro inventario. Por ahí no recuerdo si les mencionaba, pero en aquellas situaciones donde la mercancía venga desde el extranjero, por ejemplo, y traerla desde hasta allá a nuestro almacén represente un gasto significativo, valdría la pena, y de hecho las NIF lo establecen así, que es todos los gastos relacionados con ese traslado lo incorporemos dentro del valor del inventario. Y si aumenta nuestro valor de inventario, pues también se tiene que cargar de la misma manera. ¿De acuerdo? Siguientes conceptos son muy similares: devoluciones sobre ventas y rebajas sobre ventas. Se cargan ambos porque disminuyen. En este caso, por ejemplo, devoluciones sobre ventas se carga porque al momento de que nos devuelven mercancía, pues ahora tenemos más mercancía en nuestro almacén otra vez, es decir, entra mercancía, aumenta nuestro activo y por lo tanto, siguiendo la naturaleza y las reglas que hemos ya mencionado, pues se van a aumentar y van a cargar con ello. Las rebajas sobre ventas, pues estas se cargan porque disminuyen el capital, esto es, de la venta que ya teníamos, que aumentaba nuestro capital, al momento en que ahora hacemos un descuento, nosotros estamos disminuyendo esa pequeña partida que aumentó cuando se vendió. Es decir, que toda disminución de capital se carga. El concepto de ventas, pues, se abona porque, ya lo hemos mencionado, al momento de que vendemos, aumenta nuestro capital y recordemos que las cuentas de capital aumentan con los abonos. ¿De acuerdo? Todo esto, a pesar de que es un poco repetitivo, ya debemos tenerlo un poco más dominado debido a que son conceptos básicos que vimos en el semestre pasado. Así que pues espero que ya no haya alguna duda o incertidumbre. Sin embargo, aquí tienen dos cosas. La primera es volver a repasar los videos que vimos o cualquier duda que tengan específicamente de la naturaleza o movimientos de este tipo de cuentas, pues lo platicamos y lo volvemos a repasar. Devoluciones sobre compra se abonan. Ya estas dos son las dos últimas. Devoluciones sobre compra se abonan porque pues al momento de que devolvemos mercancía, sale de mercancía de nuestro almacén, ya sea por defectos o por que no cumplieron con nuestras necesidades, y pues al momento de que sale disminuye nuestro activo y recordemos que toda disminución se tiene que abonar cuando es disminución de activo. Y por último, las rebajas sobre compra igual se abonan porque aumentan el capital, es decir, aumenta nuestra posibilidad de tener una mayor utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo todas estas operaciones ya identificadas y ya analizadas, pues el siguiente paso será empezar a identificar ya con un registro, ya con ejemplos. Entonces, vamos ya a entrar en materia, ya con ejemplos. El primero de ellos, pues es, y lo vamos a ir viendo en ese orden en el que se nos iban mostrando. Inventario inicial de mercancías. Para ello, vamos a suponer que iniciamos un negocio con mercancías por un valor de 100,000 pesos. El registro más obvio sería, pues bueno, abrimos la cuenta de mercancías generales. Aquí entre paréntesis estoy poniendo qué nos representan, solo para guiarnos, pero en sí, la cuenta únicamente se denomina mercancías generales.
Entonces cargamos mercancías generales para hacer el registro de apertura por 100,000 pesos con abono a capital. Y hasta ahí no hay más movimientos. ¿De acuerdo? A partir de aquí, un paréntesis nada más, no metí el IVA para no tener muchas operaciones, pero recordemos que en los ejercicios ya vamos a incluir el IVA, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que compra de mercancías, adquirimos mercancías por 50,000 pesos con transferencia, mercancías generales nuevamente, y entre paréntesis hacemos referencia a la cuenta de, bueno, a la operación de compra. ¿Por cuánto? 50,000 pesos cargo con abono a bancos por la misma cantidad. Y nuevamente tenemos ahí una operación muy sencilla. La siguiente, gastos sobre compra o gastos de compra. Al hacer una compra anterior, al hacer la compra anterior, pues, pagamos conceptos por fletes y acarreos por 1,000 pesos, igual lo pagamos con transferencia. Otra vez, de acuerdo a todo lo que hemos analizado, pues cargamos 1,000 pesos a la cuenta de mercancías generales, haciendo referencia a gastos de compra con abono a la cuenta de bancos por 1,000 pesos. Devoluciones sobre compra. Devolvimos mercancía. Perfecto. Okay. De la operación anterior que compramos, bueno, resultó que una mercancía o parte de la mercancía vino un poco defectuosa, la devolvimos y por lo tanto nos regresan dinero. Cargo a bancos con abono a mercancías generales, haciendo referencia a devoluciones sobre compra. Rebajas sobre compra. Al comprar mercancía nuevamente, 50,000 pesos, nos considera una rebaja del 10%. Aquí hay dos situaciones. La rebaja la podemos obtener en el momento en que estamos haciendo la compra o bien después. Generalmente se hace en ese momento, por lo tanto, cargamos a mercancías generales por las compras, abonamos, en este caso, la rebaja que nos están haciendo o el descuento que nos están haciendo por, en este caso, el 10% de 50,000, pues son 5,000 pesos, y abonamos a bancos, pues la cantidad que estamos pagando o la que está saliendo efectivamente de nuestra cuenta bancaria para hacerle frente a pues a esta operación. Y como les decía, las rebajas sobre compras pueden ser concedidas en el momento o después. Esto es, si por alguna razón vamos a pensar, nosotros llegamos, compramos mercancía y nos dieron, no sé, 50,000 pesos, pagamos los 50,000 pesos, la persona se da cuenta o se percibe que somos un cliente, digamos, importante para la empresa, nos pueden llevar a cabo una bonificación, la cual se puede ver reflejada en la siguiente operación. Entonces, ya les digo, este tipo de descuento se puede llevar a cabo en el momento o después de la operación. O qué tal que es una operación a crédito y te dicen, ¿sabes qué? Si me pagas en los próximos 10 días y no en los 15 como estableces, hay un pequeño descuento. Obviamente ese tipo de operaciones llevan más relacionadas con la naturaleza de la empresa, con las políticas que ellos tengan para asignar ciertos porcentajes o ciertos descuentos a ciertos clientes que ellos ya identifican como potenciales. Ventas. Vendimos mercancías por 60,000 pesos y nos pagaron con transferencia, pues simple, cargó a bancos con abono a mercancías generales. La siguiente, devoluciones sobre ventas. Bueno, de la operación anterior nos devolvieron mercancías igual porque detectaron que salió defectuosa por 40,000 pesos, cantidad que ahora nosotros les pagamos con transferencia. Entonces cargo a mercancías generales con abono a bancos porque está saliendo dinero de nuestra cuenta bancaria para retribuir el valor de la mercancía. Tenemos rebajas sobre ventas. Al hacer una venta por 60,000 pesos, es exactamente la misma operación, pero ahora en sentido contrario. Ahora vendemos y en el momento en que vendemos le concedemos una pequeña, bueno, le damos una pequeña rebaja del 10% también para no perdernos y tenemos aquí que efectivamente cobramos pues la diferencia, ¿no? Cargamos a bancos 54, cargamos a mercancías generales 6,000 pesos con abono a mercancías generales 60,000 pesos. Y lo mismo que en el caso anterior, ¿no? La rebaja la podemos conceder en el momento o posterior al momento de llevar a cabo la venta. Entonces, vamos a observar que la cuenta de mercancías generales de forma ya global, por así decirlo, tenemos todos estos cargos y todos estos abonos. Es decir,
100,000 pesos, 50,000, otros 50, otros 40, otros 6 al final. Y del lado tenemos los abonos, 20, 5, 60 y luego 60 otra vez. Si se fijan, al no definir qué naturaleza tiene esta cuenta, pues es el resultado o la suma de cada uno de los cargos o abonos, pues no nos representa nada, ¿sí? Porque nos representa todo y a la vez, quiero decir, todo relativo con el tema de mercancías y a la vez también nos representa todo lo relacionado con resultados, hasta el rubro de resultado bruto, pero en sí no podemos llevar a cabo determinar un saldo y saber qué es lo que estamos queriendo comunicar en esa cuenta. Ahí tenemos una mezcla de todo. Los primeros 100 hace referencia al inventario inicial, luego los 50 que representan, me parece que fue una compra, ¿sí? Luego los 1000, otra compra, pero aquí no sabemos si fue derivado de que nos devolvieron mercancía o no, tenemos que regresarnos a las operaciones. En fin, es todo un caos cuando se lleva de esta manera. Entonces, esto, pues como les digo, puede representar un procedimiento ahí adicional que en este caso llevar a cabo un ajuste. Entonces, para llevar a cabo la determinación y que tenga realmente un sentido esta cuenta, determinación tanto del valor del activo como el resultado, si es utilidad o pérdida, pues tenemos que realizar un pequeño procedimiento. En realidad es pequeño por el tema de que nada más son 2 pasos, pero en sí esto ya en la práctica o ya a la hora de tomarlo en consideración, nos vamos a percatar que en sí conocer, por ejemplo, el inventario final, pues nos va a representar tener que ir a hacer el conteo de mercancías y tener, si ustedes quieren, parar la empresa y determinar este valor. Entonces, el primer paso de este procedimiento es conocer el valor del inventario final. Y para conocerlo, pues ya les digo, tenemos que dedicar tiempo a ponernos a contar la mercancía o tener que evaluarla a través de, pues, no sé, algún programa que tengamos ya que nos permita este control. Y el segundo paso es que este valor se abona a la cuenta de mercancías generales y se carga a una cuenta denominada inventarios. Entonces queda de la siguiente manera. Cargamos a inventarios. En este caso vamos a hacer un pequeño supuesto que el valor del inventario final es de 160,000 pesos. Siguiendo el procedimiento, pues nos dice que cargamos a la cuenta de denominar inventarios y abonamos a la cuenta de mercancías generales. En este caso haciendo referencia al inventario final. Como les decía, después de este ajuste, pues ya los movimientos quedan separados y hasta eso. No nos da digamos, un valor fidedigno del valor de las operaciones, porque como les mencionaba, aquí vienen tanto operaciones a precio de costo como operaciones a precio de venta. Sin embargo, ya nos acerca o ya nos da una proximidad a lo que es la determinación a la cual queremos llegar. Entonces, en la cuenta de inventarios queda el movimiento del activo. Ese pues, no tenemos mayor duda o complicación, ¿sí? Y en la cuenta de mercancías generales queda utilidad bruta si su saldo es acreedor o queda pérdida bruta si su saldo es deudor. Entonces, si seguimos en este caso los pasos que hemos determinado, en esta parte tenemos los 160,000 pesos que representan nuestro inventario final. Y bueno, ahora sí ya podemos hacer lo que es la operación de toda la vida, ¿no? Sacamos sumas de los cargos, sumas de los abonos, tenemos aquí el total de cada uno de ellos y por lo tanto, siguiendo la regla que nos acaba de decir que si es saldo acreedor, en este caso los 58,000 pesos, pues podemos determinar que en esta operación o por estas operaciones tuvimos una utilidad bruta de 58,000 pesos. ¿De acuerdo? Esto siguiendo este mecanismo. Entonces, ya para finalizar respecto al procedimiento de mercancías generales, pues vamos a observar ventajas y desventajas. La primera de ellas es ventajas y tal cual lo encontramos en diversos textos o ya viéndolo en la práctica, pues ventajas podemos decir que no tiene ninguna. Desventajas, pues la primera de ellas es que no conocemos ninguno de los conceptos, es decir,
Si nos vamos a la cuenta de mercancías generales, no sabemos qué representa ventas, qué representa compras, cuáles son los gastos de compra, cuáles son las devoluciones, rebajas o descuentos. Entonces, en ningún momento podemos conocer un rubro de manera en específico. Tendríamos que irnos a identificar esta cantidad representa ventas, esta también, súmalas. Entonces, pues es un poco incosteable. Por lo tanto, esa es su primer gran desventaja y es una de las cuales, o es una por las cuales, pues este procedimiento se dejó de lado y pues se tienen los otros dos que en cierto modo tienen cierta mejora en este punto. Y con ello, pues dificulta un poco la formación del estado de resultados. El siguiente punto dice que no es factible conocer en un momento dado el valor del inventario final. Como les comentaba, no existe una cuenta que controle este rubro, por lo tanto, tendríamos que ir al inventario, empezar a practicar lo que es el conteo otra vez, y esto pues quita tiempo, requiere recursos porque requiere de personal que esté encargado en este tipo de operaciones. Total que puede llegar a ser costoso para la empresa no tener este tipo de control. Y por lo mismo, va muy relacionado con el punto número 3. Al no existir un control sobre este tipo de cuestiones, pues también se da margen a que las empresas tengan robos o que por ahí el inventario al final de cuentas no sea el que debería estar. En entradas, cuando nos devuelven mercancía, pues ahí existen ciertos errores a la hora de manejar las mercancías. Entonces no es posible tener digamos, una certeza que siempre va a haber esa pequeña incertidumbre. Y por lo mismo, mientras no se conozca el inventario final, pues tampoco no es tan fácil conocerlo, como les mencionaba. Entonces, pues esto nos permite o tenemos que cerrar operaciones, tenemos que detener un poco la empresa e ir a hacer el conteo físico. Entonces, debido a este tipo de desventajas, pues este procedimiento, como les mencionaba, se emplea o se llega a emplear en negocios que son pues con capacidad limitada en cuanto al tema de los recursos, aquellas empresas que van empezando, aquellas empresas que son pequeñas o aquellas empresas que nada más tenemos de alguna manera, pues, que van iniciando, ¿no? Que tenemos de manera personal, aunque, aun y cuando sean bajo este rubro, como les decía, pues lo importante es tener un procedimiento que se ajuste más a las necesidades de nosotros como usuarios de información financiera. Entonces, es importante mencionar que este tema, pues, se tiene que abordar porque tenemos que observar la evolución que se tuvo que presentar a la hora de lo que es la determinación del costo de lo vendido, y también tenemos que enfrentarnos a qué situaciones tuvieron que verse en un principio. Entonces, hasta aquí sería el tema del procedimiento de mercancías generales. Por aquí quedaría ya la sesión y pues si no tienen algún comentario, pues vamos a darlo por concluido. Hey, si el video te gustó, no olvides golpear fuertemente el botón de suscribirte. Además, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a llegar a más personas.